Vamos a tratar de silenciar micrófonos, como para empezar, y después nos vamos a ir desilenciando, pero bueno, por ahí al comienzo vamos a estar con micrófonos silenciados para escucharnos. Bienvenidos a todos, sobre todo a los que están acá hoy. Sábado, 5 de la tarde, un esfuerzo enorme en este contexto de tanta intensificación del trabajo y demás. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por el esfuerzo extra de un sábado, juntarnos a socializar ideas, a pensar colectivamente, a seguir haciendo. Así que un poco al comenzar dando las gracias en ese sentido. Voy a ser muy breve. La idea para hoy es ampliar un poco esta corriente pedagógica, solidaridad y emancipación con distintas acciones, actividades que nos lleven a poner un poco en agenda el tema de qué proyecto educativo necesitamos y queremos. Hoy abordaremos una mirada política, ¿no? Para una pedagogía de solidaridad emancipadora, y vamos a tener 3 invitadas de lujo. Vamos a tener a Juan Carlos, vamos a tener a Graciela y vamos a tener a Eduardo. En ese orden les vamos a ir dando la palabra y les vamos a presentar. Por ahí la dinámica va a ser 20 minutos escuchar a cada compañero, a cada compañera. En el chat podemos ir contando de dónde somos, como para que tengamos un registro también, y algunas preguntas que vayan surgiendo, alguna reflexión, lo que quieran compartir, y las vamos a leer después de que terminen las 3 intervenciones, ¿sí? La idea entonces es por ahí poder, en este conversatorio de hoy, que va a ser una serie, ¿no?, de encuentros donde la intención, entre otras, es comunicar, construir posicionamiento colectivo, un modelo de trabajo, a seguir armando y pensando. Habrá varias instancias, obviamente colectivas, en cada jurisdicción. La idea es que podamos, ¿no?, donde estamos, poder seguir pensando, y trayendo a la mesa estas nociones y intereses sobre la discusión del proyecto educativo que queremos, y enhebrando, ¿no?, un poco juntos la alegría de encontrarnos, y saber que hay que seguir. La idea para hoy, voy a ser muy breve, es que vamos a tener un análisis de la coyuntura actual, para ubicar un poco realidades y perspectivas. Escucharemos también sobre las formas de trabajo con los jóvenes, y nos detendremos a pensar exclusivamente en la idea del derecho a la educación. Un poco la idea para hoy es, a pesar de todo, ¿no?, ubicar algunas líneas para seguir pensando. Saber que acá estamos, decimos siempre que lo importante es seguir. Pablo siempre dice que, bueno, esto es una tarea de hace siglos y va para adelante, tiene mucho tiempo para adelante también, pero bueno, hoy que por ahí soplan vientos de lo justo, ¿no?, en Bolivia, en Chile, pero que sabemos que hay una derecha sumamente, no solo agazapada, sino que tira piedra, tira balas, que encuentra intersticios, ¿no?, para meterse en todo y en todes. Es importante entonces en esta tarea que es de ayer, que es de hoy, que es de mañana, seguir pensando colectivamente cómo hacer para que la cosa mejore. Sin más preámbulos, le vamos a dar la palabra a Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, diputado mandato cumplido, director del Centro Cultural de la Cooperación. Gracias, Juan Carlos. Te escuchamos 20 minutos y después presento a Graciela. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Es un gran gusto. Gracias a la corriente pedagógica por invitarme. Mi abrazo a vos, a Débora, a la que te voy conociendo. Bueno, a Eduardo Rinesi, nuestros compañeros de este panel, y a Graciela Morgade, que, como le decía fuera de cámara, fue muchos años decana de la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo estudié y tengo un especial cariño. Bueno, me dijeron que trate de plantear algunas impresiones sobre el momento político que estamos viviendo. Yo creo que vivimos tiempos muy difíciles, de una complejidad extrema, es cierto, pero que no se diferenciarían de la mayoría de otros tiempos. Es difícil encontrar momentos históricos en que no fue así.
En todo caso, siempre encontraremos otras situaciones dramáticas como guerras, dictaduras o grandes catástrofes, pero siempre hubo tiempos difíciles, como diría aquel libro de Dickens. Lo novedoso es la presencia de la pandemia universal, que actúa sobre la vida, enferma, mata y genera una incertidumbre general en la vida de cada ser humano y de cada familia. Pero esta plaga ha desnudado la situación catastrófica a que ha llevado a una gran parte de la humanidad el capitalismo. En esta fase neoliberal que destruye implacablemente el tejido social, agrede el hábitat, en muchos casos en términos irreparables, generando desequilibrios en la vida de la sociedad humana y en las especies, en las otras, vegetales y animales. Ha quedado al descubierto, como cuando se retiran las aguas luego de los grandes desbordes, la crisis orgánica, civilizatoria del modelo económico, social y del proyecto político-cultural del capitalismo hegemonizado por las corporaciones financieras, pero del que son partícipe los conglomerados de la industria armamentista, los industriales oligopólicos, la industria farmacéutica y química, las grandes alimenticias mundializadas, las petroleras, los nuevos dueños de las nuevas tecnologías. Todos imbricados en las políticas del imperialismo, creadores de guaridas fiscales que sustraen una parte sustancial de las riquezas, evitando el pago de tributos y así dejando a los estados impedidos y faltos de recursos para sostener la vida social. La crisis civilizatoria es además grandes migraciones, hambre, falta de trabajo y falta de agua, guerras locales y tribales, crisis energéticas generadoras de enormes tensiones y guerras, crisis demográfica y resurgimiento de corrientes y conductas políticas concretas malthusianas, hambruna sin respuesta, crecimiento vertiginoso de las desigualdades sociales, crisis por la posesión de tierras y el agua, crecimiento de despliegues militares y armas sofisticadas por todo el planeta, crisis del trabajo y falta de respuesta a la desocupación. También crisis de los valores culturales y su reemplazo por la exaltación del consumismo, el individualismo como motor de la vida y la sociedad y, como decíamos, un primitivismo cultural disfrazado de modernidad. El creciente fenómeno de conculcación de derechos sociales y culturales que fueran logrados por los pueblos desde las luchas de mediados del XIX y del siglo XX, y con ello el renacimiento de grupos nazis, fascistas, supremacistas y racistas. En suma, la denominada globalización como modelo hegemónico es un fracaso para la enorme mayoría de la humanidad y, en cambio, es un triunfo de los magnates de las finanzas, las bolsas y los mercados en sus distintas variantes. Tenemos la esperanza de que los pueblos y la reserva democrática de la humanidad, que enfrenta en forma creciente a estos poderes, pueda crecer y disputar positivamente la decisiva lucha cultural y que con los países que defienden el paso a una fase democrática y humanista se vayan imponiendo en esa disputa planetaria. En nuestra patria argentina y patria americana, como gustaba decir a San Martín, también vivimos estos tiempos difíciles. Pero diría, como punto de partida coyuntural, que estamos en pleno tránsito de la nueva situación emergente del triunfo político electoral de fines del 19 y la derrota de la derecha en esa crucial disputa. Ya conocemos
e interpretamos que fue posible por el enorme logro político de la unidad en el frente de todos, cuya artífice y estratega principal fue Cristina, que luego en unión con Alberto constituyen la hegemonía de este nuevo gobierno. También anticipo lo ya muy clásico y conocido: los frentes inevitablemente tienen tensiones propias de una alianza de distintas identidades, ideas y proyectos que se unen para enfrentar al núcleo más retrógrado, que en nuestro país se proponía sostener un ciclo de 8 años por lo menos, y así remachar una situación de mayor dependencia, avanzar sobre el saqueo de nuestras riquezas naturales y afirmar a nuestro país en el dispositivo político del imperio en el continente. Una suerte de plataforma de los grandes financistas de los CEOs que se apropiaron del gobierno y rumbo a una situación verdaderamente neocolonial. El préstamo del Fondo Monetario Internacional de Trump a la Argentina de Macri formó parte determinante de ese gran plan del imperio para nuestro país. Bien, fueron derrotados aquí y en México, mientras triunfaban en otros países como Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, e implantaban el golpe en Bolivia. No abundaré en la trascendencia para nuestros pueblos y para el continente del gran triunfo de Evo y el pueblo boliviano, que derrota contundentemente al fascismo, a la OEA ya transformada nuevamente en Ministerio de Colonias, como decía el Che, y que recupera para el movimiento al socialismo y su proyecto transformador el gobierno de la hermana República de Bolivia. Hay que sumar la derrota de la derecha chilena, que nace de la movilización callejera de 1 millón de ciudadanos, de la juventud que enfrenta la represión y abre paso a un nuevo momento. El triunfo en el plebiscito electoral es la consecuencia del pueblo en la lucha social y política que quiebra el poder de la ultraderecha piñerista, pinochetista y su muralla cultural, construida en 40 años en la conciencia de su pueblo. Nuestro gobierno democrático y popular va recorriendo un camino plagado de obstáculos propios del desastre económico y principalmente el desastre social del macrismo y de la potenciación del mismo por la pandemia. Diría que desde el inicio del gobierno nuevo se viene aplicando aquello de privilegiar a los últimos, con una cantidad de iniciativas del Estado afectando enormes recursos económicos para una suerte de salvataje social a los sectores más afectados, a los más humildes de trabajadores y clases medias bajas. Se logró una postergación importante de la deuda con los prestamistas, que posibilita que esos importantes recursos que se aplicaban al pago de la deuda vayan a inversión social, al sistema productivo, a la obra pública, al creciente presupuesto de salud, a incrementar el consumo, a restringir las ganancias del sistema financiero y a regularlo con líneas de créditos a tasas y plazos de fomento obligatorios. Se fortalece y defiende el estratégico Fondo de Garantía de Sustentabilidad y se amplía y afirman los recursos de ANSES, Asignación Universal por Hijo, a la vez que se estimula la recuperación de la actividad productiva y las pymes. Es muy alentadora la iniciativa del aporte solidario de los millonarios, especialmente por su enfoque ideológico en materia tributaria, apuntando al centro del tema político, que es quién va a pagar esta crisis, de dónde van a salir los ingresos, cambiando el eje del debate y sacándolo del tema del gasto y colocándolo en el tema de los ingresos, de la disputa por los ingresos. De allí que nosotros también planteamos la imperiosa necesidad de una reforma tributaria
progresiva y progresista que altere el actual esquema tributario de la Argentina basado en lo contrario. Tenemos que ir a una reforma tributaria que se sustente en gravar a las grandes fortunas, a las grandes rentas, a los grandes patrimonios y a las grandes ganancias. Se logró aprobar el presupuesto nacional luego de un trabajo muy arduo en el Parlamento, obstaculizado durante los últimos meses por la derecha, con el objeto de trabar la actividad gubernamental, con el objeto de trabar la aplicación del plan y las ideas del gobierno nuevo. Es cierto que se discute el ritmo del gobierno y si debiera tener más iniciativa frente a los grupos de poder. Bien, ¿es ese un debate posible entre las limitaciones y las dificultades reales por la herencia y la pandemia y la determinación política del presidente y su gobierno? Creo que en ese sentido debemos asumir en plenitud aquello de la coalición y el carácter frentista, la coexistencia e inclusive la disputa entre distintas visiones del gobierno nacional. Eso ya lo conocemos y ya lo dijimos y todos lo conocemos, pero bueno, se va expresando en el desarrollo de la vida política y lo tenemos, reitero, de que asumir en plenitud como parte del fenómeno propio de este frente. Creo que el campo popular tiene que asumir circunstancialmente una enorme desventaja, que es la imposibilidad de movilizarse en la calle y en todos los poros de la vida social. En ese sentido, lo del 17 de octubre fue un hecho importante que muestra la existencia de una gran fuerza social y política que, reitero, no la hemos podido aprovechar durante la disputa terrible de este año. No es una cuestión de una vez que el pueblo sale a la calle y genera un impacto. Actúa sobre toda la subjetividad de la sociedad, ver al pueblo en la calle, desde la Plaza de Mayo a un barrio, desde la universidad a una fábrica. El pueblo como protagonista inficiona toda la actividad política. Y en ese sentido tenemos que asumir que tenemos una dificultad de época. La derecha intenta sostener su ofensiva para desgastar al gobierno, lastimar su consenso y legitimidad, y no trepidará en su actitud destituyente, incluyendo la pérdida del sentido democrático. Una vez más, a poco de andar, en la medida que se acentúa la disputa con el poder económico, la derecha va dejando a jirones la defensa de la democracia burguesa y se desliza a la aceptación y a la adopción activa de formas políticas antidemocráticas en asociación con el poder mediático. Frente a este accionar agresivo de la derecha, tenemos que defender decididamente al gobierno popular, lo cual no quiere decir que tenga que ser una conducta acrítica, y mucho menos desdibujar las identidades partidarias, las identidades culturales o las identidades sociales con que concurrimos a este frente para enfrentar a la derecha. Apostaremos siempre a que crezca la participación del pueblo, a la lucha política del pueblo y a sostener las ideas y proyectos de fuerte distribución de riqueza, enfrentando para ello a los poderes concentrados. Apostaremos a que se afirme una democracia sustentada por un fuerte protagonismo popular. Abogaremos por la ley de interrupción del aborto, no solo porque es justa y necesaria, sino porque somos conscientes que la movilización de este gran fenómeno de época, del movimiento de mujeres en nuestro país, es determinante en la imposición de la iniciativa política popular y transformadora en este momento de disputa con la derecha.
es un factor, insisto, determinante de nuestra época. Defenderemos una alianza diplomática que propenda a recuperar UNASUR, CELAC, y que tenga una visión claramente americanista y autónomo del poder del imperialismo de época. Mencioné a la colonización. Ya conocemos que la colonización no es solamente territorial, económica, sino que también es ideológica, es en el pensamiento. Y por eso esta corriente pedagógica solidaria puede y debe constituirse en un gran aporte a la lucha por la emancipación en este trascendente frente de lucha política que es la educación y sus protagonistas, los y las educadoras, los y las estudiosas de la educación. En nuestra historia, la educación pública se ha transformado en un patrimonio social y cultural insustituible, a pesar de los ataques del neomercantilismo y de neooscurantismos. Por eso tenemos que defenderla, pero también aceptar el reto de recrearla. Como diría alguien, inventar para no errar. Ser conscientes que lo pedagógico es parte de la lucha política general del pueblo, pero que allí se libra una lucha decisiva, no solo cultural, sino de defensa de nuestra soberanía como pueblo y como nación independiente. Nada más. Creo que consumí un poco menos del tiempo, así que me lo reservo para después. Muchísimas gracias por la atención. Buenísimo, muchas gracias Juan Carlos, tal cual, ahí estábamos re bien con el tiempo, impresionante, impresionante. Bueno, ¿se ve, se escucha bien? ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Bueno, vamos a seguir, la idea era seguir con Graciela. Bueno, de Graciela se pueden decir muchas cosas, como de todos los invitados acá, solamente un párrafo. Graciela Morgade, profesora e investigadora, militante en géneros y educación, subsecretaria en este momento de Participación y Democratización Educativa y exdecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Te escuchamos, Graciela. Bueno, gracias Débora, y bueno, gracias por la invitación, y bueno, felicitaciones, estamos en el lanzamiento, ¿no?, de una corriente pedagógica, y bueno, y es una fiesta del pensamiento, así que celebro que estemos en este momento, y hablar después de Juan Carlos, que planteó un panorama completo y de la complejidad del momento, ¿no?, que estamos atravesando. Retomando esa idea de la complejidad, yo quería poner el foco en por lo menos 3 grandes ejes y actores sociales que creo protagonizamos el arrebato, le arrebatamos el poder a esa derecha que pensaba que seguía 8 años, que dominó y sigue dominando los medios de comunicación, y que mostró y sigue mostrando no solamente su objetivo de expoliación de todos, de absolutamente todas las riquezas, ¿no?, y la insaciabilidad propia del capitalismo, sino además una insensibilidad, ¿no?, absoluta, y además conductas cínicas. Creo que no nos alcanzan los adjetivos para caracterizar a esta derecha que nos gobernó y que ahora es una oposición, que realmente es de cuidado, ¿no? Y bueno, estamos entre educadoras y educadores, y creo que el sector educación fue un actor político importante, fundamental en esa lucha contra el macrismo, los 4 años, en una incesante, ¿no?, presencia en las calles, en declaraciones, en inclusive marchas inolvidables, ¿no?, por su magnitud, del sector educación, las universidades nacionales, ¿no? Entonces quería subrayar, bueno, ese fue un factor, y somos quienes estamos acá. También el eje de los derechos humanos, porque no olvidemos la marcha, ¿no?, contra el 2x1.
han intentado, ¿no?, avanzar sobre algunas de los pactos civilizatorios de nuestro país y no pudieron tampoco. Y esto también forma parte de nuestro patrimonio político, ¿no?, de lucha, de nuestra memoria histórica, pero también de nuestra fuerza. Y el otro vector, y está nombrado ya por Juan Carlos, que son los feminismos, las expresiones del movimiento social de mujeres, los movimientos de la disidencia sexual, LGTBIQ+, que también tuvieron un protagonismo, una presencia pública en una multiplicidad de estrategias y de tácticas que permanecieron, ¿no?, que hicieron que permanecieran algunas de las conquistas de los gobiernos de Néstor y Cristina, y contra las cuales también quisieron ir, pero no pudieron, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que esto fue el año pasado, hace un año, ¿no?, el 27 de octubre, además, en los 10 años de la muerte de Néstor, se cumplió un año de haber ganado las elecciones. Bueno, es un lapso que parece enorme, es muy largo en nuestras vidas. La pandemia nos está atravesando subjetivamente y también, por supuesto, socialmente, pero bueno, veníamos de haber ganado las elecciones, ¿no?, contra esos factores de poder que tan bien describió Juan Carlos. Y tenemos un gobierno que efectivamente, y también recuperando, ¿no?, las iniciativas que ya nombró Juan Carlos, pero tenemos un gobierno, y yo me quiero centrar en la línea que tiene que ver con la recuperación de la agenda feminista, tanto por la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, como en el Ministerio de Educación de la Nación, con quienes están trabajando y estamos trabajando desde la perspectiva de género y derechos. La creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad no es solamente un tremendo, enorme mensaje, ¿no?, un tremendo gesto de visibilización y valoración de una lucha, sino que también de alguna manera viene a colocar en un lugar, podríamos pensar, de una institucionalidad superior, lo que ha sido el conjunto de iniciativas políticas de los gobiernos peronistas, kirchneristas, ¿no? Tener un ministerio es decirle a la sociedad: las leyes y la política de igualdad no solamente están, sino que además las vamos a hacer cumplir, que es esa brecha que las políticas a veces, justamente tienen que proponerle a la sociedad, ¿no? Hacer cumplir las leyes que ya están y promover nuevas leyes, que eso también está en marcha. El presupuesto que tuvo media sanción y que está en tratamiento y que va a ser aprobado, es un presupuesto que tiene perspectiva de género. Y esto significa que en todas las áreas de gobierno se ha prestado atención cuidadosamente al modo particular en que todos los presupuestos afectan a la vida de todas las personas en atención en su condición sexogenérica, procurando construir un dispositivo antipatriarcal, ¿no?, y anti-heteronormativo, ¿no? Esta idea de que el patriarcado además es heteronormativo, es decir, visibilizar todas las identidades no binarias que no solamente tienen derecho, porque existe la ley de identidad de género, sino que además requieren de políticas específicas para que ese derecho se lleve adelante. Y tenemos un presidente, y lo digo con alegría, orgullo y preocupación también, que puso el cuidado como categoría política, ¿no? Y el cuidado es una categoría que los feminismos han construido, han analizado, hemos trabajado. El cuidado viene del análisis del trabajo femenino invisible
y fue una argentina, Isabel Larguía, con su pareja John Dumoulin, que vivieron en Cuba, y hace más de 50 años, ¿no?, empiezan a hablar del trabajo invisible y cómo el trabajo invisible femenino construye valor, e inclusive, y hoy está calculado el valor, ¿no?, es un valor que no es de cambio en el mercado, no tiene salario, y a veces es bastante difícil de medir, pero la pandemia mostró que sin el cuidado no hubiésemos podido sobrevivir, ¿no? O sea, decimos, las tareas del cuidado son esenciales, y el cuidado es esencial para el sostenimiento de la vida, y en la pandemia quedó más que claro. Bueno, tenemos un presidente que hace del cuidado una fuente de autoridad política, y creo que quienes estamos aquí como intelectuales tenemos que una y otra vez trabajar intelectual, ¿no?, teóricamente, para poder arrimarle a esta definición del presidente todo el valor estratégico y político que implica realmente visibilizar al cuidado como en su dimensión esencial, valorarlo y reitero, ponerlo como fuente de autoridad, ¿no?, de autoridad política. Y en particular, también, ya yendo a educación, la plena, ¿no?, el propósito de la plena implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. En esto no depende de mí, la ESI, ¿no?, pero las compañeras han trabajado arduamente, se largó un observatorio federal de educación sexual integral, participativo de todas las provincias y con distintos actores, procurando intentar, ¿no?, meternos en aquellos lugares en donde la aplicación de la ESI es más dura, más difícil, hay más resistencias, y ahí van. Pero más allá de hablar de la ESI, a mí me gustaría particularizar en un par de experiencias que estamos llevando adelante, que no son tan conocidas, porque por ahí la palabra pública sobre educación está puesta en la continuidad pedagógica, si se vuelve o no se vuelve a las clases, esta tensión tremenda en la que la ciudad de Buenos Aires, además, ¿no?, Rodríguez Larreta colocó al discurso público educativo como si el peronismo estuviera en contra de volver a la escuela o en contra de la educación, ¿no?, como si el gobierno popular estuviera en contra de volver a la escuela, y la tensión que implica en todos los lugares con la pandemia tomar la decisión de volver. Es un tema bien complejo, y si quieren más adelante lo hablamos, pero lo que quiero decir es que más allá de lo que está ¿no?, más en los medios que tienen que ver con la pandemia, hay otras iniciativas que también se están llevando adelante y que quería compartir, y quería compartirla también en un sentido político esperanzador, porque pensando en esta corriente pedagógica, pensando en Inventamos o Erramos, con el compañero, conociendo muy bien al compañero Pablo Imen y su obstinada militancia optimista, quiero decirles que en particular en la subsecretaría a mi cargo, estamos trabajando por el derecho a la educación de algunos grupos o de algunos sectores, o encarando algunas temáticas que no solo fueron poco trabajadas en el macrismo, sino que también fueron tal vez en el discurso educativo, en los gobiernos anteriores kirchneristas, no se llegó a trabajar en profundidad, ¿no? Bueno, el derecho a la educación de personas migrantes, el derecho a la educación de personas mayores, las interpelaciones a la educación del problema del cambio climático, ¿no?, y el ambiente, y en particular una línea que probablemente les va a interesar mucho, que es el desarrollo y fortalecimiento de las cooperadoras escolares y el desarrollo y fortalecimiento de los centros de estudiantes. Porque hay dos leyes, la ley de cooperadoras escolares, ley nacional, y la ley de centros de estudiantes, que, poco conocidas, poco aplicadas, y que es parte de nuestra labor visibilizar y fortalecer. Para trabajar en esta dirección nos dimos una estrategia que es intentar tomar contacto con agrupaciones estudiantiles para tener alguna temperatura de en qué están.
Y realmente lo digo con convicción, no solo con un optimismo, bueno, que en todo caso será constitutivo, pero no solo por mi optimismo, sino que hay datos empíricos. La movilización estudiantil en el nivel secundario y el nivel de organización nacional del estudiantado secundario es un proceso para mirar y para acompañar. La tarea nuestra es que en todas las provincias se aplique la ley, ¿no? Nuestra estrategia es visibilizar lo que hacen los centros de estudiantes, en particular como actores en relación con el derecho a la educación. Y el derecho a la educación para los estudiantes organizados es una tarea central. Hay 2 organizaciones nacionales de centros de estudiantes: Mesa Nacional de Centros de Estudiantes, Red Federal de Centros de Estudiantes. Esos centros de estudiantes hicieron sendas investigaciones sobre cómo estaban viviendo la pandemia, en un caso con 6.500 casos, de una encuesta de 6.500 casos de todas las provincias del país. Lo mismo en la otra red, con 3.500 casos, se preocuparon por dónde están, qué están haciendo, cómo acompañar desde, ¿no?, en paridad a sus compañeros y compañeras. Y los terciarios de formación docente que no se habían constituido como red empezaron a instancias nuestras a organizarse y armaron la Unión Federal de Estudiantes de Institutos de Educación Superior, UFEIES. Les voy a pedir después, si algunos de ustedes tienen contactos con federaciones o con redes de centros de estudiantes de terciarios, que sigamos en contacto, porque nuestro compromiso es multiplicarlo. ¿Qué quieren los centros de estudiantes? ¿Qué quiere el estudiantado? Quiere trabajar en conjunto con las autoridades educativas por el derecho a la educación. Aporta esta fuerza que Juan Carlos, de la que hablaba Juan Carlos y que comparto absolutamente como criterio político, que es la responsabilidad central es del gobierno del Estado, pero el gobierno del Estado solo no puede sostener, y ni siquiera diría debe sostener, las políticas de ampliación de derechos, porque es el campo popular, ¿no? Es la organización popular la que acompaña y la que señala también cuando el gobierno no está cumpliendo del todo con los objetivos que se planteó. Son feministas, son ambientalistas. La semana que viene, ¿no? Sábado 7, sábado 14, hay 2 grandes jornadas nacionales por un ambientalismo popular, organizado por las redes de centros de estudiantes de secundarios. La red de estudiantes terciarios está trabajando por el sostenimiento en la educación del propio sector y está trabajando también en el acompañamiento, y en la provincia de Buenos Aires en particular fueron convocadas para el acompañamiento y la revinculación de las escuelas, ¿no? Y para no tomar más tiempo, con las cooperadoras escolares, que el trabajo también es un trabajo para colaborar en su organización. Las cooperadoras escolares no tienen aún una organización nacional. Vamos a procurar acompañar el proceso. Las cooperadoras escolares tienen que integrar uno de los consejos asesores del Consejo Federal, que es el de comunidad educativa, y no lo están pudiendo hacer porque no tienen la organización nacional. Pero además las cooperadoras escolares están teniendo un papel protagónico en el proceso de la continuidad pedagógica, no solamente a través de acompañar en los servicios alimentarios escolares, sino también, en muchos casos, en sostener a las familias que están con una situación de mayor vulnerabilidad para sostener la educación, ¿no? ¿Quieren ESI las cooperadoras? Las cooperadoras quieren formación en educación sexual integral, quieren participar en la construcción de los proyectos institucionales. Y sabemos que, en muchos casos también tenemos que acompañar a las cooperadoras, a los grupos de las familias a que constituyan las cooperadoras, ¿no? ¿Qué quería decir con esto? Me da la impresión, y por eso lo quería plantear en este grupo, que en los años del macrismo, y con esto termino, en los años del macrismo aprendimos a resistir
a una voz hegemónica, poderosa, cínica, como decía al principio, ¿no? Cínica, voraz, y ganamos las elecciones y tenemos un gobierno nacional, popular, feminista, en construcción, y con todas las contradicciones que Juan Carlos mencionaba, ¿no? Ahora, esas mismas fuerzas que nos llevaron a ganar las elecciones, esas mismas voces, esas mismas organizaciones, creo que tenemos que seguir en estado militante, ¿no? El estado militante es el estado de la deliberación, es el estado del apoyo al gobierno y al mismo tiempo el análisis reflexivo, ¿no? Colectivo, también punzante, insistente, ¿no? No abandonar esa capacidad crítica, ¿no? de estar y acompañar y también señalar. Y hay factores o organizaciones que tienen, ¿no? esta historia militante, como son los feminismos o las formas organizativas del sistema educativo que creo que también tienen un enorme potencial para que esta corriente pedagógica también pueda, ¿no? interactuar, pueda reconocer como sujetos sociales. Y bueno, si al final tengo un ratito, me gustaría pasar 2 videos muy cortos que hicieron estudiantes a quienes convocamos para una actividad el 16 de septiembre, por la Noche de los Lápices, y que después ¿no? se quedaron a grabar mensajes para otros compañeros, otras compañeras, mensajes que están en el sitio Educar, ¿no? Seguimos Educando, en el Ministerio de Educación, dirigidos a estudiantes. Así que al final lo pasamos un minutito como para que quede una palabra estudiantil que definitivamente es una palabra de esperanza. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela. ¿No querés pasarlo ahora, alguno de los videitos, seguro? Bueno, a ver. Sí, no sé, después si no. Ahí estabas habilitada para compartir. Sí, estaba todo preparado. A ver. Ahí nos avisan si escuchan bien. Yo le diría a un pibe de mi edad que está pensando en dejar la escuela o no sabe si seguir o no, o a los que se cayeron ya, que no piense que esté solo, que sepa que hay compañeros y compañeras que lo respaldan, que están para escucharlo, tanto los centros estudiantes, los equipos directivos igual, y que sepa que no está solo y que es una situación que nos está afectando a todos y todas. Y una chica que está por acá. Bueno, primero que nada que estamos en la misma, que sabemos que está muy difícil todo. Bueno, primero que nada que estamos en la misma, no le pasa solamente a él. El último se cortó, Bra. Se vio el primer Se cortó. videíto y el segundo no. Sí, A ver. ¿el segundo? Ahí voy. Tranqui. Acá está. ¿Estamos bien? Ahí va. Sí, estamos muy bien. No estás en compartir pantalla. No estás compartiendo. No estás Un segundito. ¿Bien? Esperen que se me había cortado. Ahí comparto, Bueno, yo pensé que estaba todo... Acá está. Ahora sí. Eran 2. Acá está. A ver, ahí viene. Ahí sí. Bueno, primero que nada que estamos en la misma, que sabemos que está muy difícil todo y que son cosas que sí o sí no le pasa solamente a él, sino que a un montón de gente más. Y tratar de estar más unidos, empezar a
a trabajar, a ayudarnos, a más allá de lo educativo, sino que sentirnos, ¿no? Sentirnos cerca. Y ahí sí, invitarle con la federación, con el centro de estudiantes, que somos las orgas que brindamos esa contención, porque también acordémonos que la escuela es una casa para nosotros y también es nuestro lugar de escape muchas veces. Y empezar, bueno, decirle, che, acá tenés un lugar donde te vamos a escuchar, donde te vamos a acompañar y donde vas a poder tomarte tu tiempo, el que necesites, para poder volver a vincularte dentro de la escuela. Y vamos a luchar por ese proceso, que no sea un volver a clases estresante, que nos llenen de cosas de todos lados, no, que sea un regreso a clase como se debe, despacio, tranquilos, tranquilas, y bueno, acompañados y acompañadas por todos y todas, desde los docentes hasta los compañeros, el portero de la escuela, que sean todos con todas y todas. Bueno, hay más, si los quieren mirar, se dan una vueltita por ahí. Gracias. Genial, Graciela, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy, nada, anotamos un montón de cosas, siempre nos quedamos pensando, siempre para seguir tirando, para seguir abriendo puertas, así que está genial, genial. Bueno, agradecemos a todos los compañeros que se fueron sumando, somos un montón de todos lados, tenemos compañeros de San Luis, de Córdoba, de Mendoza, de Entre Ríos, de Neuquén, de Aluminé, de Buenos Aires, bueno, un montón de ciudades y de lugares, así que está buenísimo que podamos estar acá un sábado, como decíamos al principio, pensando colectivamente cómo seguir. La idea para ahora sería escucharlo a Eduardo Rinesi, que andaba por ahí, darles la bienvenida, muchas gracias, lo voy a presentar, vamos a funcionar igual, lo escuchamos 20 minutos, la verdad que un lujo como han cumplido con el horario, pero bueno, buenísimo para que podamos tener unas preguntitas que pueden ir poniendo en el chat, que ahí con algunos compañeros estamos mirando, con Ceci Cavilla que anda por ahí, Pablo, Carlos, estamos todos mirando un poco el chat para ver qué nos van comentando. Bueno, la idea entonces sería ahora escucharlo a Eduardo. Eduardo, muchas gracias por el tiempo. Eduardo es muchas cosas, voy a decir solo algunas. Politólogo y filósofo, profesor asociado regular de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de la que fue rector entre el 2010 y el 2014, donde actualmente dirige la carrera de especialización en filosofía y política. Te escuchamos, Eduardo, muchas gracias. A ver, de nuevo, Eduardo. Ahí, Eduardo. Perfecto. Estoy. Sí, gracias. bueno, decía, muchas gracias, Débora, muchas gracias, Pablo, por la invitación. Una alegría compartir esto que seguimos llamando mesa, a pesar de que ostensiblemente ya no es una mesa, es una pantalla con Graciela, con Juan Carlos. Encantado en encontrarlo al querido Carlos Grande y muchas caras amigas en este espacio que han creado, y muchas felicitaciones, en efecto, como decía Graciela, por el lanzamiento de esta corriente pedagógica, y muchas felicitaciones por instalar en el lanzamiento de esta corriente una pregunta tan importante como la pregunta por las condiciones políticas para una pedagogía solidaria y emancipadora. Esas dos palabritas me resultaron interesantes para pensar. Voy a retomar cosas que dijeron sin duda Juan Carlos, que Graciela. No hay duda de que es un gran desafío pensar una pedagogía solidaria y emancipadora. Empiezo por esto último, por la idea de emancipación, ¿no? Emancipación quiere decir liberación. Emancipación quiere decir liberación y quiere decirlo de un modo, yo diría, casi físico, ¿no? Emancipación es soltarse la mano, arrancarse de la mano de aquel que nos tenía, ¿no? Eso es exactamente lo que etimológicamente incluso quiere decir manus, de mano, ¿no? Arrancarse de la mano de aquel que nos tenía agarrado, capturado, ¿no? Capere, supongo que ahí viene capille, como dicen los italianos, ¿no? Capille, captar, agarrar, tomar, ¿no? Arrancarse de la mano que nos toma, agarrarse de los poderes, de las autoridades, de los tutelajes, ¿no? Y eso plantea un gran problema. Eso plantea un gran problema, y yo no voy a hablar aquí, adelante de Pablo, adelante de Graciela, adelante de tantos queridos compañeros, no pienso hablar de pedagogía, pero si tuviera semejante osadía,
plantearía sin duda un problema que es una antigua pregunta de los pedagogos, que es ¿cómo podría ser una pedagogía emancipadora? ¿Cómo podría ser una conducción de un niño, ¿no? Pedagogía, me parezco Mariano Grondona, yo sé. Pedagogía, una conducción, pero que al mismo tiempo sea una conducción para emancipar, una conducción para arrancarnos incluso de aquel que nos conduce. El buen pedagogo emancipador debería ser aquel que prepare al otro para poder arrancarse de su propia mano, ¿no? Y no diremos que desde que es la ilustración de Manolito Kant hasta acá, ese no ha sido una preocupación constante de los pensamientos emancipadores, críticos, ¿no? Progresistas, en la historia de la reflexión sobre el conocimiento, sobre la educación, sobre las instituciones educativas, sobre la universidad, ¿no? Entonces, emancipación como liberación de los poderes, y yo creo que esa es una palabra, en la antigüedad la palabra emancipación se usaba para aludir a la emancipación de los jóvenes cuando salían de la tutela de sus padres, ¿no? Me parece que el significado que tiene de interesante para nosotros la idea de emancipación es el significado que le da la modernidad política, filosófica política, la pregunta típicamente moderna por cómo nos arrancamos de qué poderes. Bueno, de los viejos poderes comunitarios, de los viejos poderes teológicos, de los viejos poderes feudales, de las viejas formas que nos tenían agarrados a un mundo del que queríamos despegarnos, ¿no? Y el gran pensamiento filosófico político de la modernidad, de los siglos XVII, XVIII, XIX, inventó un gran instrumento para favorecer esta emancipación, para favorecer esa liberación, y lo llamó Estado, ¿no? El Estado, desde el pensamiento del siglo XVII hasta el pensamiento del siglo XIX, desde el pensamiento de Thomas Hobbes, que decía el Estado es el que crea las condiciones para una vida libre, hasta el pensamiento de un Hegel, que decía el Estado es nada más ni nada menos que la garantía de todas las libertades y de todos los derechos. Es la realización misma, ¿no?, de la comunidad en su grado más alto de autodesarrollo. Lo que quiere decir es, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, el pensamiento político de Occidente le puso una gran valencia positiva, un gran signo más en la cabeza a la idea del Estado, e hizo del Estado el instrumento de nuestra emancipación. Hizo del Estado el instrumento de nuestra liberación. Hizo el Estado el instrumento que nos permitía desagarrarnos de las manos de los poderes previos, de los poderes más arcaicos, de los poderes más tradicionalistas que nos tenían retenidos, ¿no? A diferencia de lo que pasaría después de Hegel y contra Hegel, cuando las grandes corrientes del pensamiento a favor de la liberación, a favor de la emancipación en Occidente, fueron pensamientos antiestatalistas. El marxismo nos enseñó que el Estado es la superestructura al servicio de la reproducción de un conjunto de relaciones injustas de una sociedad burguesa. El anarquismo nos enseñó que el Estado es una máquina de disciplinar a las sociedades. El autonomismo nos enseñó que el Estado es una máquina de heteronomizar a las conciencias, ¿no? El liberalismo nos enseñó que el Estado es una máquina de violar derechos y libertades fundamentales. Quiere decir, los grandes pensamientos a favor de la libertad, después de Hegel y contra Hegel, vieron en el Estado menos la solución que el problema, vieron en el Estado menos un amigo de la libertad que un enemigo de la libertad, y pusieron al Estado entre las cosas que los movimientos emancipatorios de los ciudadanos, de las clases o de los pueblos debían llevarse puestas en el camino de su emancipación, ¿no? Recién en el siglo XX, que es desde el punto de vista de esta discusión un siglo interesantísimo, la cosa estuvo más matizada. Por un lado, el Estado benefactor en Europa, por otro lado, el New Deal rooseveltiano en los Estados Unidos, por otro lado, los populismos latinoamericanos y los neopopulismos mucho más cercanos a nosotros nos volvieron a invitar a ponerle al Estado un signo positivo, nos volvieron a invitar a pensar que acaso solo haya libertad, ¿no?, y solo haya otra cosa que dijeron tanto Juan Carlos como Graciela, derechos. Si hay allí un Estado activo garantizándolos, llevando adelante políticas para garantizar esos derechos. Y eso nos haría olvidar de todo lo muy importante que nos enseñaron los marxistas, los anarquistas, los autonomistas, los liberales. No, nos obliga a tener sobre el Estado una mirada mucho más compleja. Y yo creo que esta complejidad es parte de los debates que hoy tenemos. Es parte de los debates que tenemos en relación con el actual gobierno, en relación con cualquier gobierno, en relación en general con la pregunta por la libertad, por los derechos, por la vida, en relación con el Estado, ¿no?
El Estado es, en efecto, y lo decía recién Graciela cuando se preguntaba por la garantía del derecho a la educación. Hay derecho a la educación porque hay un Estado allí sosteniéndolo, ¿no? Hay posibilidad de postular el derecho a la educación o a lo que sea, porque sabemos que hay un Estado allí sosteniéndolo, garantizándolo. Porque en general cuando postulamos, digo esto rapidito, cuando postulamos un derecho, cualquiera sea este, o cuando postulamos que una cierta cosa es un derecho, lo hacemos porque de hecho no suele ser eso el caso. Es decir, nadie que de hecho tiene un derecho anda proclamándolo como tal derecho. Nadie que de hecho puede comer 2 veces por día anda dando puñetazos sobre la mesa y diciendo yo tengo derecho a comer 2 veces por día. Porque si uno tiene de hecho derecho a comer 2 veces por día, come 2 veces por día y se acabó. El que postula que comer 2 veces por día, o que ir a la escuela, o que ir a la universidad, o que tener una vivienda digna, o que tener un medio ambiente respirable es un derecho, es el que de hecho no lo tiene, justo porque de hecho no lo tiene y porque le parece escandaloso no tenerlo, porque no puede ser que no lo tenga, porque no hay derecho a que no lo tenga. Y como no hay derecho a que no lo tenga, tiene que estar allí el Estado haciendo una cosa, que políticas para cambiar el mundo, para que ese derecho deje de ser un postulado hipotético y pase a ser una posibilidad cierta y efectiva para sus vidas, ¿no? Me parece que el periodo político espantoso, tremendo, miserable, muy empobrecedor además de nuestras vidas, de todos nuestros debates y de nuestra reflexión sobre la política de los últimos 4 años, se caracterizó por no poder siquiera empezar a pensar este problema. Quiero decir, ser de derecha es no entender nada de lo que acabo de decir. Ser de derecha es que a uno no le produzca nada, no le produzca ni un poquito de escándalo, no le produzca ni un poquito de inquietud, ¿no? Que haya un conjunto de sujetos que no tengan, de hecho, derecho a hacer unas cosas que nosotros creemos que deberían tener derecho a hacer, ¿no? A un señor de derecha uno le dice, che, señor de derecha, vos sabés que en este país hay una cantidad de pibes que no pueden comer 2 veces por día, y el señor de derecha responde, ajá. Che, señor de derecha, vos sabés que en este país hay pibes y pibas que quieren ir a la universidad y no pueden ir a la universidad, y el señor de derecha responde, ajá. Che, señor de derecha, vos sabés que en el sistema educativo a los hijos de los ricos les va mucho, mucho, mucho mejor que a los hijos de los pobres, y el señor de derecha responde, ajá. Como nosotros no somos de derecha, no respondemos ajá. Decimos, es un escándalo, no puede ser, no hay derecho. Y tratamos de cambiar el mundo para que las cosas en efecto sean de tal modo que esos derechos puedan ser efectivos. Pero en este país pudo decir un señor que todavía no era presidente de la nación, sino que era candidato, es decir, que estaba tratando de seducir a los argentinos, y pudo decir durante la campaña, qué locura es esta de universidades por todos lados. Lo que nosotros creemos que son garantías para que haya derechos, la derecha piensa que son locuras. Y pudo haber una gobernadora que a los postres de una cena, no me acuerdo qué sede del Rotary Club, en la provincia de Buenos Aires, dijo, yo no sé por qué han poblado esta provincia de universidades si todos los que estamos acá sabemos que en este país los que nacen en la pobreza no llegan a la universidad. A lo mejor la exgobernadora pensaba que el pueblo de la provincia de Buenos Aires le pagaba su salario para que laburara de socióloga empírica que nos cuenta cómo son las cosas, pero yo creo que los pueblos le pagan a sus gobernadores los salarios para que laburen de políticos y hagan políticas para cambiar el mundo, para que los derechos que enuncian las leyes del país al que pertenece esa provincia puedan estar un poquito más cerca de cumplirse, ¿no? Entonces, tiene que haber Estado para que haya derechos, tiene que haber Estado para que haya libertades, tiene que haber Estado para que haya cuidados. Es muy importante, y después de lo que dijo Graciela, no voy a insistir sobre la importancia del modo en que el presidente Fernández recupera esa categoría, ¿no? Esa voz del gran movimiento de mujeres, que es sin duda alguna el movimiento social y político más importante de las últimas 2 décadas en la Argentina. En eso veo una similitud importante entre la sensibilidad del presidente Fernández respecto a este gran movimiento de mujeres, ¿no? Que lo precede y que evidentemente es muy sensible, y la sensibilidad que tenía el expresidente Kirchner frente al gran movimiento de la década previa a su llegada al poder, que fue el movimiento de trabajadores desocupados. Así como Kirchner fue muy sensible y pescó bien de qué se trataba en esas militancias, Alberto
pesca bien de qué se tratan estas militancias, que sin duda son también las suyas y que influyen fuertemente sobre su acción de gobierno, ¿no? La otra palabrita, estoy yendo rápido para no pasarme con el tiempo, pero la otra palabrita fundamental es la palabra solidaridad, ¿no? Sobre esta tampoco voy a decir muchas cosas frente a alguno de los presentes, pero es una palabra muy importante, sin duda, la palabra solidaridad en nuestros lenguajes políticos, no solo políticos, también en nuestros lenguajes teóricos, en nuestros lenguajes sociológicos, ¿no? Uno podría decir que la palabra solidaridad es algo así como la prima sociológica de la vieja palabra política fraternidad, ¿no? Que proviene de las jornadas revolucionarias de 1789. Domenech decía, es de las tres categorías de la Revolución Francesa de 1789, aquella con la que después nadie supo muy bien qué hacer, porque los liberales agarraron la palabra libertad, hicieron con eso bibliotecas. Los socialistas agarraron la palabra igualdad, hicieron con eso bibliotecas. La fraternidad no la agarró nada porque quemaba como una papa caliente, porque es un problemón la fraternidad, es un problemón. Por lo menos para cualquiera que haya leído la historia de Caín y Abel, de Teocles y Polinice, de Rómulo y Remo, de papá Hamlet y tío Claudio, y hay que pensarlo dos veces antes de andar abrazando la fraternidad, por lo menos sin muchas precauciones. Para un pensamiento político, el de la modernidad, que trataba de sostenerse sobre bases no familiares, no mitológicas, no religiosas, sino laicas y racionales, ¿no? Evidentemente, la fraternidad planteaba un conjunto de problemas. La solidaridad me parece que plantea menos problemas. Es una categoría que según como la usemos, a veces es una categoría moral, fulanito de tal es un tipo solidario, a veces es una categoría política garantizada también en su efectivo funcionamiento por las instituciones del Estado, ¿no? Se refería Juan Carlos al proyecto del aporte solidario sobre grandes fortunas. Se ha hablado en la Argentina reciente, se habla en la Argentina de hoy de un dólar solidario, ¿no? Que los aportes o los dólares puedan ser solidarios, habla de que la solidaridad no solamente nombra un valor moral de los individuos, sino también un objetivo político de los gobiernos, ¿no? Puesto que son los gobiernos de los estados democráticos, los que tienen que garantizar que las acciones de individuos, que muchas veces no son ellos en el fondo de su alma solidario, que muchas veces son ellos en el fondo de su alma de un egoísmo espantoso, pero que esos individuos puedan llevar adelante acciones que en efecto sostengan, ¿no? Lazos. Solidaridad viene de sólido, ¿no? Viene de solidez, viene de una cosa articulada, allí donde las fuerzas del mercado, allí donde las fuerzas de la historia, allí donde las fuerzas de nuestros egoísmos y de nuestros odios nos llevan a desarticularnos, la solidaridad, al contrario, es lo que construye solidez, ¿no? Es lo que constituye articulación. La palabra solidaridad, como la palabra cuidado, es una palabra muy presente en la retórica presidencial, ¿no? Es una de las excusas favoritas con las que Alberto Fernández cita, cosa que hace 2 o 3 veces por día, porque si no se descompensa, a Raúl Alfonsín, ¿no? Que está sin duda a la cabeza de sus citas favoritas. Eso no deja de ser simpático. Le enchufó en un acto con Hugo Moyano y con toda la dirigencia de la CGT, le enchufó una cita de Alfonsín para explicarle la ética de la solidaridad, en un discurso, por otro lado, muy interesante por muchas razones. No tiene sentido que aquí empecemos a considerar ese discurso que tuvo lugar hace 4 o 5 meses, pero terminó el discurso con el secretario general de la CGT enchufándole a Alfonsín para hablarle de la solidaridad, ¿no? Eso es interesante. La solidaridad y la emancipación, yo pensaba esto hoy, lo digo rápido, lo digo mal, pero hoy yo dije que emancipación viene de mano, ¿no? Y cuando pensamos en la solidaridad también pensamos en las manos, ¿no? En general, si uno le dice a algún publicista, che, haceme un logo sobre la solidaridad, van 2 manitos, ¿no? O va uno tendiéndole la mano al otro, ¿no? Y me venía a la cabeza el libro precioso de Esteban Buch y de Ezequiel Adamovsky, no sé si han visto ese libro precioso que se llama El bombo, el escudo y la marchita, ¿no? Sobre la iconografía peronista, con un ensayo muy interesante sobre la historia del escudo peronista, ese escudo que es una especie de versión rara del escudo nacional, ¿no? Con la diferencia que las 2 manos no están fraternalmente al mismo nivel, no son las 2 manos de 2 hermanos iguales, sino que son 2 manos, una de las cuales solidariamente ayuda al otro a que no se caiga, ¿no? Una de las cuales es la mano del burgués nacional que da empleo al otro, y la otra es la mano del proletario que se agarra del otro. Bueno, eso es interesante también, ¿no? Podríamos hablar un rato largo sobre esas manos del escudo nacional y esas otras manos
del escudo peronista, que hoy son las dos igual de claritas, pero que en algún momento de la larga historia de ese escudo no tuvieron el mismo color. La mano que desde arriba sostenía la otra era más blanquita, y la mano que desde abajo se agarraba era más morochita. Eso ya no está en el escudo justicialista, pero estuvo alguna vez, y es interesante ver las fotos de esos momentos. En la historia de ese escudo, que evolucionó mucho, por otro lado, a lo largo de las décadas. El estudio que hacen Bush y Adamowski, creo que eso en particular lo hace Bush, no tengo presente, no quiero macanear, ¿no? Es realmente muy preciosa. Bueno, creo que tengo que terminar. Déjenme decir una última cosa para tratar de tomar algo más de lo que dijeron Juan Carlos y Graciela y del espíritu que me parece que transmite la convocatoria sobre una mirada política para una pedagogía emancipatoria y solidaria. Déjenme comentar en dos palabras una viejísima institución de la educación, la pedagogía o la paideia griega, ¿no? Que es una institución muy importante, que es la de los discursos fúnebres. La conocemos bien, la conocemos porque está el famoso discurso fúnebre de Pericles en la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides. La conocemos porque Nicole Loró le dedicó un libro precioso que se llama La invención de Atenas, ¿no? Atenas es una gran tarea educativa, es una gran tarea cultural que, entre otros monumentos, se sostiene sobre esos discursos fúnebres que se hacían al lado de las tumbas donde en común se enterraban a los héroes de la guerra, ¿no? Y Loró hace sobre eso unas reflexiones interesantísimas, y podemos recordar que algunos de los discursos del Menexeno, ¿no? De Platón, donde Platón protesta contra los discursos fúnebres porque iguala democráticamente a todos los muertos. Y el aristócrata Platón dice, al final algunos tuvieron mérito en la vida, otros eran unos atorrantes, pero basta con que se hayan muerto en la misma batalla para que te celebren por igual. No toleraba tanta democracia el antidemocrático Platón, ¿no? Bueno, pensé en esas tumbas, ¿no? En el origen de la civilización occidental. Pensé después en la institución de las tumbas a lo largo de la historia. La tumba es, por supuesto, un instrumento fundamental de la cultura, ¿no? La palabra cultura alude al culto de los muertos que enterramos en la tierra que abrimos para ellos, ¿no? Las tumbas después ya no fueron tumbas comunes como la de los viejos soldados griegos. Cada vez más se fueron individualizando y nos importa saber quién está en qué tumba, ¿no? Hay una frase en Hamlet, cuando Hamlet habla con el primer sepulturero, con el primer bufón que está cavando la tumba para Ofelia, que es una frase que no se puede leer en la Argentina con la sangre fría, porque Hamlet le pregunta al sepulturero, ¿de quién es esta tumba, compañero? La frase es impresionante, ¿no? La Dinamarca de Hamlet está fuera de quicio porque no se sabe de quién son las tumbas, porque no se sabe qué muerto está dónde, ¿no? Bueno, digo estas cosas y ya me voy callando, pero como consideración previa a lo siguiente que quiero decir. Una de las experiencias que hemos tenido todos en estos meses de pandemia, y una experiencia que a mí me parece muy educativa, es la experiencia de prender la televisión a la hora de los telenoticieros de la noche, ¿no? Y encontrarnos en los más diversos lugares del mundo, en el estado de Nueva York, en Roma, en el estado de San Pablo o en algún pueblo de Jujuy, hay alguien, un hombre, a veces una máquina, ¿no? Una excavadora que hace el trabajo más rápido que los hombres, cavando tumbas, ¿no? Cavando tumbas en Nueva York, cavando tumbas en Roma, cavando tumbas en Jujuy. Todas esas tumbas se parecen mucho. Todas esas tumbas tienen un rasgo en común, que es que tienen todas el tamaño de nuestros cuerpos. Cualquiera de ellas podría estarnos destinada, cabríamos en cualquiera de ellas. ¿Cómo no advertir, mirando esas imágenes, cómo no percibir, yo diría, casi prereflexivamente, nuestra pertenencia a una unidad mayor, ¿no? Juan Carlos usó 2 veces una palabra que es preciosa, que es la vieja palabra humanidad, ¿no? Y yo querría terminar diciendo 2 cositas. Una, me parece que esta situación que hoy vivimos es una de esas situaciones en las que, como decía el filósofo alemán Karl Jaspers, ¿no? Descubrimos que más allá de ser ciudadanos de un país, ciudadanos de un Estado, somos miembros de una unidad mayor, que podemos llamar humanidad, pero tenemos que dejar de pensar esa humanidad como una humanidad objetiva, como una humanidad
objeto de pestes, objeto de castigo de los dioses, objeto de negocios de la industria farmacológica que se está frotando las manos, no les cuento cómo, calculando cómo nos va a vacunar en todos los sentidos de la palabra. Por eso también guarda con el fetichismo farmacológico de decir que todo esto habrá terminado cuando tengamos la vacuna. Primero, porque es mentira, y segundo, porque no deberíamos entregar las armas de la crítica tan rápido al gran capital farmacológico internacional, ¿no? Entonces digo, primera cuestión esa, ¿cómo hacemos para pensar, lo digo así rápido, y pienso aquí en un texto de Edgar Morin de los años 90, ¿cómo hacemos para pensar el paso de la especie humana a la humanidad, ¿no? Y lo segundo que quiero decir es que me parece que, puesto que esta empresa evidentemente nos queda grande, a los 120 amigos que somos acá en la pantalla, me parece que es una tarea un poquito difícil para nosotros, no estaría mal empezar por casa. Y empezar por casa quiere decir aquí empezar por América Latina. Recuperar la vieja vocación integracionista, ¿no? La vieja vocación de integración cultural, educativa, específicamente universitaria, por cierto, que fue el gran sueño del 18 cordobés, que fue el gran sueño del peronismo, que fue el gran sueño de los neopopulismos, o llámenlos como quieran. Yo los llamo neopopulismo porque me gusta provocar a algunos amigos con eso, pero pueden llamar como quieran al gobierno de los 3 primeros lustros de este siglo, que tuvieron una fuerte vocación latinoamericana que me parece que tenemos que profundizar y sostener, ¿no? Pensar la humanidad desde América Latina. Eso me parece hoy que es la vía para la solidaridad y para la emancipación. Muchas gracias. Bueno, impresionante, nada. Muchísimas gracias, Eduardo. Ahí aplauden los compañeros, no sé si podés ver, igual que al resto de los compañeros, pero bueno, la verdad que no se preocupen tanto por el tiempo. Los veía así muy rápido y la verdad que es un placer, un lujazo escucharles. Ahora hay preguntas para ustedes, así que los vamos a escuchar un ratito más. Muchísimas gracias, anotamos un montón de cosas y nos quedamos pensando y nos llevamos tarea para el hogar, tan común en estos tiempos. Ahí vamos a mirar el chat a ver si hay más preguntas. Por lo pronto tengo 2, quería ver si o Graciela o Juan Carlos o Eduardo querían hacer algún comentario antes que les haya quedado colgado, si no, tendríamos aunque sea 2 preguntitas para empezar, y después veremos con el tiempo para no extendernos. Si les parece, leo la primera de Ana Costa. Dice, que este es para el estrés, ahí vemos quien agarre el guante primero, no hay problema, pueden contestar los 3 también. Dice, ¿qué opinan de la política comunicacional? De una TV pública que pareciera no difunde todo lo que se hace aún en pandemia. Pone algunos ejemplos: plataformas Seguimos Educando, La Manso, el lanzamiento de ARSAT, la búsqueda de los estudiantes, la entrega de compu, las publicaciones para los chicos que no tienen compu, declarar la conectividad como servicio, etc. Un poco, ¿qué pensamos de la estrategia de medios, ¿no?, que hay en este contexto? ¿Alguna pregunta fácil hay? La otra también es así, Eduardo, lamento. Bueno, yo largo, pensé que ¿está Juan Carlos? Porque no lo veo. Está ahí. No, pensé que por ahí arrancaba. Yo creo que la pregunta ya, como toda pregunta, tiene un programa de respuesta, ¿no? Evidentemente hay, y yo coincido, hay un tema. Yo no soy especialista en cuestiones de comunicación, lo que sí puedo coincidir en que hay una distancia entre, lo voy a decir como integrante del gobierno, ¿no? Una distancia de conocimiento entre lo que se hace, el gobierno hace, en todos los planos, con los más y los menos, con los funcionarios y funcionarias que no funcionan, o sea, con todo este paquete que podríamos analizar, y creo que estamos entre compañeras y compañeros y compañeres que podemos hacer algunas reflexiones, pero aún así hay una distancia que parece ser parte de un problema de comunicación, ¿no? El tema es ¿qué es la comunicación, ¿no? Y lo que yo
pienso también es que la comunicación política tiene un componente que es la información, ¿no? O sea, poder poner a disposición y en circulación piezas de comunicación, iniciativas concretas. Pero hay otra parte, y la ligo con algo que también venía diciendo, dijo Juan Carlos y yo misma, que es la militancia. Hay una reelaboración política que hace la militancia, que se junta los sábados a las 5 de la tarde a hablar de política, y que creo que también forma parte del mismo problema. Entonces no es solo la TV pública, cuánto, y por ahí tiene que ver con la pandemia, por ahí tiene que ver con que el Frente de Todos no tiene una entidad militante, sino que son identidades políticas bueno, ¿no? Que mantienen su individualidad, pero me da la impresión de que hay algo de trabajo político del Frente de Todos vinculado con la elaboración militante de lo que la política, el relato. Y el relato no lo construye la TV pública, el relato lo construye la conducción del gobierno, por supuesto, y centralmente, y el eco, la traducción de todas las deliberaciones, de todos los espacios de la militancia. Me da la impresión de que, bueno, que es un enorme desafío porque el año que viene hay elecciones, todos lo sabemos, son clave, y creo que la reverberación dentro del Frente de Todos, aún teniendo diferentes sectores, la elaboración política de lo que el gobierno está haciendo es una deuda, y que deberíamos poder profundizar esa cercanía de quienes trabajamos en el gobierno y la militancia. No sé si alguna más. Digo una cosita muy breve, tres notitas muy breves respecto a este problema. Yo creo que hay una parte del problema de la que no deberíamos responsabilizar al gobierno, que es algo que pasó en el inicio del gobierno anterior, que es la reforma desarrollada con escasos modales, digamos, de los artículos antimonopólicos de la muy importante y muy democrática Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuyas consecuencias son ostensibles hoy en el modo en que se organiza la información en el espectro de los canales que podemos prender cuando prendemos la televisión, ¿no? Yo creo que eso es un problema muy grande. Yo creo que asistimos durante todo el macrismo, a eso se lo llamaba blindaje, se lo llamaba, no sé qué, relato hegemónico, como quieras llamarlo, pero quiero decir, había un relato macizamente uniforme, ¿no? Que dejaba muy pocos resquicios para que en muy poquitos canales se pudieran escuchar versiones distintas de la historia entonces oficial, y cuando hoy mira uno, ¿no? Creo que todos los aquí presentes nos hemos enviciado en mirar uno o dos canales, y apuesto que más bien uno, que debe ser el mismo de todos los que estamos acá, porque los demás no lo soportamos, pero la verdad es que todos los demás dicen lo mismo de manera muy homogénea, muy brutal, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que nos obliga por lo menos a pensar. Yo no sé si el gobierno lo ha hecho, las declaraciones que yo le escuché sobre el asunto al presidente Fernández durante la campaña no me gustaron ni un poquito, algunas que le escuché después, ya en ejercicio de la presidencia, me gustaron mucho más, respecto a cómo hacer efectivo ese principio fundamental que estaba en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es que la comunicación es un derecho humano universal y no un negocio, ¿no? Primer asunto. Segundo asunto, yo creo que está lo que decía Graciela, ¿no? Que es, digamos así, el problema del relato. Y yo creo que allí sí deberíamos achacarle al gobierno una mezcla de dos cosas. Primero, no sé si esto deberíamos achacárselo, pero es un dato que es un gobierno que tiene un discurso con una épica menos erotizante que la que pudimos tener en años todavía cercanos, ¿no? Que es otro tipo de discurso, otro tipo de retórica. Eso es un dato. Lo otro, me parece que hay ciertas torpezas para informar, ¿no?
Me parece que evidentemente en este plano como en todos los otros se vino la pandemia encima y seguramente eso dejó, bueno, obligó a hacer las cosas rápido, como se puede, con la gente que hay, ¿no? Que a lo mejor no es la que uno querría que hubiera. Bueno, qué sé yo. Yo creo que lo otro importante para pensar en sí es algo, y con esto termino, porque esto lo digo más bien pensando en nosotros y en nuestras responsabilidades. A mí me parece que es muy importante pensar todo lo que las universidades públicas pueden hacer para levantar la puntería de los debates que hoy escuchamos en los medios, ¿no? Yo creo que ahí también tenemos una deuda pendiente. Yo creo que las universidades y los universitarios hemos aprendido a hacer un poco mejor algunas cosas, a construir de otros modos los problemas sobre los que querríamos que la sociedad debatiera, ¿no? Yo siempre me gusta mucho esa idea que es muy simple, que dice Jürgen Habermas por ahí, que dice, una sociedad democrática es una sociedad donde los que gobiernan, los que saben y una opinión pública informada y crítica conversan todo el tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí los que saben, los que ponele que sabemos, estaría bueno que nos dejáramos de escribir papers para revistas referateadas con keywords y abstract las 24 horas por día y nos preocupáramos un poquito más por cómo conversar más lúcidamente con los que gobiernan y con el pueblo, porque me parece que ahí tenemos un aporte para hacer, ¿no? Para no echarle siempre la culpa a los otros de lo mala que es nuestra comunicación democrática. Bueno, si me permiten, yo digo también un par de cositas. Creo que... ¿me escuchan, no? Sí, perfecto. Yo creo que la pregunta es pertinente, por supuesto, la inquietud, porque mucho se juega en la sociedad moderna en el tema comunicacional. Es básico. Siempre hubo disputa de ideas, siempre hubo disputa de símbolos. Siempre que hay dominio del poder, hay una preocupación, una determinación por la lucha ideológica. Eso no es un problema, yo diría, moderno, de época. Siempre fue eso. No hay posibilidad de dominio político y económico sin un triunfo o una disputa cultural por parte de los poderes económicos. Lo que sí es cierto que el avance tecnológico hoy es tal que en el último rinconcito de la Tierra, el ser humano más modesto de la Tierra tiene un televisor, una radio y un teléfono celular, y por lo tanto, desde allí, claro que es muy distinto que hace 50 años y que hace 150 años o 300 años. Entonces, yo creo que yo tengo también una insatisfacción por no sé si la política comunicacional, el modo en que se comunica, que se transmite, daría toda la impresión de que la acción del gobierno es mucho más trascendente de que lo que se comunica. Da toda la impresión que los comunicadores eficaces son muy pocos, porque también comunicar es como cualquier otra cosa. Hace falta conocer y hace falta ser eficaz en la comunicación. No pinta quien tiene ganas, sino quien sabe pintar, diría Fierro. Ahora bien, yo creo que planteada asumida esa situación, que francamente me cuesta opinar cómo se resuelve eso, más allá de los lugares comunes, porque no somos especialistas en el tema, por lo menos yo. Creo que el problema de fondo es el que de algún modo suscita Eduardo. El problema es el poder de los medios de comunicación, que es un problema universal, aunque en los países más dependientes políticamente y económicamente es un problema, yo diría, más grave. Porque aunque vamos a suponer que nuestro gobierno nos superamos muchísimo en materia de eficacia comunicacional, que tenemos un núcleo de muy buenos comunicadores, no se va a alterar demasiado la sensación en la opinión pública del acontecer político y social, porque ellos van a seguir con el dominio de los medios, imponiendo agenda, imponiendo los sentidos, imponiendo contenidos, etcétera, etcétera.
Si alguien me dice que eso va a ser mejor, que vamos a lograr morigerar y que vamos a tener una situación un poco más interesante, claro que lo admito y hay que apuntar a eso. Pero el problema de fondo, esa desventaja, es una desventaja de poder político. Sí. Sin embargo, la vida política viene demostrando que no es invencible, que esa es la otra cosa que hay que ver. Un ejemplo concreto es el propio, el nuestro. Si fuera por el dominio de los medios hace 10 meses, el presidente de la Nación sería Mauricio Macri y sus 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde se lo metieron eso? En la primera vuelta ganamos por 16 puntos, con todos los medios a favor. O sea, tampoco hay que escindir este problema de la política concreta, de la gestión concreta y de los liderazgos concretos. Porque si no, creo que, bueno, tendríamos que darnos por vencido o plantearnos tomar los medios de comunicación como sea e ir una cosa un poco más revolucionaria. De forma tal que creo que allí hay que asumir que tenemos un problema que es de carácter político y que tiene que ver seguramente con la acumulación de fuerza política, con la relación de fuerza política y, por qué no decirlo también, con la voluntad política de los líderes. Pero también es inescindible esa voluntad política de la relación de fuerzas, y yo diría de otra cosa que veníamos hablando, que es la fuerza del protagonismo popular, porque cuando hay un gran protagonismo popular que inficiona el sistema político y democrático y le da otro sentido y otro tono, entonces creo que ese tema de la relación de fuerzas y la voluntad política de los líderes es impregnado por el pueblo en la calle, para decirlo con una figura literaria. Todo eso es la relación de fuerzas. La relación de fuerzas no es solamente los 129 diputados de la Cámara de Diputados, que por supuesto, es determinante en el sistema político, en la democracia burguesa, como decíamos antes. Porque si no tenés los 129 diputados, no vas a poder sacar ninguna ley. Entonces, todo eso creo que gira alrededor del tema de los medios de comunicación, pero debe ser entonces uno de los temas, yo diría, más difíciles de resolver. Alguna vez, creo que leyendo a Lenin, decía que el sistema financiero es algo así como el sistema nervioso de la economía. ¿Cuál será el sistema nervioso político hoy? ¿La justicia? ¿El sistema financiero? ¿Los medios? Yo creo que para el poder de la derecha, de la burguesía, de las corporaciones, el centro del poder hoy son los medios de comunicación. Vos quizá puedas hacer con más facilidad, aunque no quiere decir que no reaccionen con furor, si querés reformar el sistema financiero, que si querés reformar el sistema de medios de comunicación. O incluso si querés reformar la justicia, que ya vemos cómo reaccionan, no creo que reaccionen de la misma manera que si querés reformar el tema de los medios de comunicación. Creo que si querés reformar el sistema militar, tampoco van a reaccionar ahora como si querés tocar el sistema de los medios de comunicación. O sea, es un problema de poder político muy, pero muy profundo y, por supuesto, muy determinante. Ahora, eso no quiere decir que no se puede hacer nada. Como en todas las luchas políticas, hay infinidad de grados por los que se puede ir avanzando, ¿no es cierto? Y reformando y mejorando la situación del polo popular en este tema tan crucial. Buenísimo, Juan Carlos, muchas gracias. Ahí estábamos mirando más preguntas, por ahí para, bueno, respetar un poco los tiempos y que a todo el mundo le quede un ratito para terminar su tarde. Teníamos varias, nos vamos a quedar con 2, a ver qué les parece, y después igual podemos agregar alguna más. Hago las 2 preguntas juntas y vemos quién toma un poco el guante. Una de las preguntas dice, que tiene que ver con esto que vienen comentando,
pero dice, en el año 2015, si no me equivoco, teníamos movilización de actores sociales con mucho auge, colectivas feministas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y partidos políticos. Había una construcción de conciencia de derechos y de rol del Estado para la protección de los mismos. Sin embargo, ganó en las urnas un claro proyecto neoliberal. ¿Con qué habrá tenido que ver? Y la otra, tampoco es fácil, dice, desde una perspectiva, los triunfos populares de Bolivia y Chile traen aires de transformación, donde se aprieta el zapato hacia el interior del país cuando aparecen triunfos parciales de la derecha oligarca. Adelante, compañera y compañero. Yo quiero hacer una reflexión muy cortita porque cuando Juan Carlos empezó habló de la gran estratega y ganamos en el 2019 con una unidad que en el 2015 no teníamos. Y creo que siempre pensé, nos ganaron y también que perdimos, ¿no? Las dos situaciones. Hubo una fuerza que logró ganar y bueno, y creo que efectivamente perdimos con toda esa configuración que efectivamente existía, pero una gran dispersión. Y por eso es tan central esta idea de la unidad y la idea que Cristina planteó y también la necesidad de sostener la unidad, con la enorme complejidad que esto tiene, pero creo también, así como dije, creo que el tema de comunicación existe, pero tenemos que elaborar con la militancia de alguna manera lo que pasa. Me parece que también elaborar con la militancia la unidad que no tuvimos a fines del 2015. Sí, me parece... Me parece que están buenísimas las dos preguntas y iría en la línea de lo que dice Graciela, tanto para pensar las razones por las que perdimos en 2015 como para pensar estos triunfos parciales, creo que algo así decía la pregunta, es decir, triunfos que no nos permiten terminar de cantar victoria, triunfos que no nos permiten suponer que la América Latina hay una línea clara de avance inequívoco hacia una cosa progresista. La América Latina es muy manifiestamente hoy una tierra de disputa, digamos, de muchas disputas, ¿no?, entre distintos programas políticos. Yo voy a decir una tontería total, pero que me parece que a mí me sirve para pensar de qué se trata la lucha política en cualquier tiempo. Yo creo que a veces nosotros cometemos el error de suponer que antes de 2015, en el que estoy totalmente de acuerdo con el compañero o con la compañera que decía que había fuertes movilizaciones, había muchos grupos militantes en la calle, había fuerte conciencia, había colectivos de lo más interesantes. Diría lo obvio, el 9 de diciembre de 2015 fue una cosa impresionante la que protagonizamos en una plaza que nunca en la historia argentina se había llenado así para despedir, ¿no?, a un presidente o a una presidenta. Pero me parece que nos equivocaríamos si supusiéramos que en 2015 o que entre 2003 y 2015 este país estaba compuesto por 40 millones de kirchneristas. Este país no estuvo compuesto por 40 millones de kirchneristas, ni por 25 millones de kirchneristas, ni por tantos kirchneristas como votantes de que el kirchnerismo tuvo el kirchnerismo en su mejor momento, ¿no? Quiero decir eso con mucho énfasis, porque en la Plaza de Mayo llena, como estaba el 9 de diciembre, entra muchísima menos gente que la que necesitaríamos para poder decir que este era un país de kirchneristas, que después de la noche a la mañana se convirtió en un país de macristas. Ni tuvimos un país de kirchneristas cuando éramos gobierno, ni tuvimos un país de macristas cuando no lo tuvimos. Me parece que todas nuestras subjetividades, todas nuestras opiniones, todas nuestras ideas y nuestras opciones son una cosa compleja. No vamos a descubrir en esta tarde de sábado que la subjetividad humana es una cosa compleja, tironeada, ¿no? Por eso exactamente es muy importante la política. Por eso es muy importante todas las cosas que aquí se dijeron. La unidad, la conducción,
el relato, la capacidad para poner sentido, ¿no? Eso, a ver, ya pasó mucho tiempo, podemos decirlo entre nosotros. No lo tuvimos en 2015. No lo tuvimos en 2015. No llevábamos un candidato entusiasmante. No llevábamos un candidato que hiciera así con las manos y daba ganas de seguirlo, ¿no? Tratamos de simular, tratamos todo de decir, ¿no? Entonces, quiero decir, me parece que parte de la tarea de la política es en esa cosa que siempre es confusa, ¿no? De nuestra subjetividad, de la cantidad de temas que conforman el estado de una opinión colectiva o individual, me parece que la conducción política consiste en trazar allí un rumbo y eso es fundamental, me parece. Y después lo otro, déjenme decir esto, puesto que estamos en una mesa sobre pedagogía, parte de la tarea de la política también es una tarea pedagógica, ¿no? Parte de la tarea política también es construir sentidos a través de esa narrativa, ¿no? Parte de la tarea política es también machacar tanto con un tema que ese tema se vuelva sentido común, machacar tanto con una orientación de las políticas públicas que después nos parezca imposible que esas políticas públicas cambien de sentido. Me parece que esas dos cosas, diría, ¿no? Para pensar las dos cosas que decían tanto Juan Carlos como Graciela, que me parecen fundamentales. Por un lado, la importancia de la militancia en las calles, de la militancia en las organizaciones, de la militancia en colectivos muy activos, y por otro lado, la importancia de la tarea de la política que tiene que hacer con eso, ¿no? Algo que le dé perdurabilidad a un proyecto democratizador de la Argentina. Débora. Sí, Juan Carlos. ¿Puede ser un minuto? Sí, un minuto, Juan Carlos, y después pasamos un anuncio de cómo seguimos y vamos terminando, así nos vamos todos juntos. Por eso sí, vamos terminando, supongo yo, sí. Eso lo manejás vos. Yo simplemente quiero agregar que el nacimiento de esta corriente, que bueno, nace, bueno, desde el pie y con humildad, por supuesto, francamente con humildad, que aspira a ser un aporte político en el tema de la educación, en el tema de la educación pública. Sin embargo, creo que en esta gran disputa que hemos hoy elaborado entre todos, comentados, la conformación de un polo político, educacional, relacionado con la emancipación, con todo el sentido que le daba Eduardo a la idea de la emancipación, a la idea de la solidaridad, francamente, creo que puede constituirse en una gran herramienta para aportar a la grande disputa política. Es básico para nosotros, casi todo tenemos que ver con la educación, que allí hay un ámbito central de la disputa cultural y de la disputa de poder. Aquí con este movimiento se intenta aglutinar nada más ni nada menos que a profesores, maestras, maestros, o sea, yo diría al activo humano, al activo de trabajo, al activo social, al activo cultural que vehiculiza el sistema educativo, de forma tal que creo que podríamos soñar. Me afilio yo también al Club de los Optimistas, porque empezó Pablo Imen, después Graciela dijo que ella se afilia, yo no me voy a quedar atrás, también pertenezco inevitablemente a ese club. Creo que para una perspectiva pedagógica progresista, tenemos que interpelar a toda la tradición, yo diría, progresista, democrática de la cultura educacional argentina. Desde las viejas tradiciones democráticas liberales, desde la izquierda socialista y su aporte a la educación pública, y desde el peronismo, del nacionalismo popular revolucionario. O sea que hay unas afluentes y raíces históricas e ideológicas con las que enfrentar a esta tecnocracia de la oligarquía, de la derecha moderna, que nos disputa el sistema educacional, no solo en términos organizativos, sino en términos culturales e ideológicos, que de ninguna manera podemos subestimar, y que de paso
de paso, como en todo, hacen negocio con el sistema educacional, lo cual para nosotros ya es el colmo de la herejía. En fin, termino con esta invocación, no sé si a mí mismo, a todos, a los que nos están escuchando, a sostener y aportar a este movimiento que nace y que, en fin, con un poco de optimismo creo que podemos pensar que puede hacer un aporte importante en este gran frente que es el de la educación. Buenísimo, Juan Carlos, totalmente. Bueno, para no extendernos, agradecerles nuevamente a todos el esfuerzo, tal cual, nos sumamos todos al optimismo un poco que decía Gramsci también, pero ahora que remasterizamos y le vamos a decir el optimismo en estos tiempos de pandemia, a esta militancia, a seguir pensando, un poco lo decíamos al principio. El 28 de noviembre vamos a tener otra actividad así, pero invitamos a cada una de los grupos en los distintos lugares del país a que sigamos pensando, a que sigamos haciendo con distintas acciones, con distintos encuentros que por ahí nos encuentren, valga la redundancia, pensando y haciendo, algo que hemos dicho mucho hoy, pero que creemos que, un poco como decía Eduardo, vamos en ese sentido, entonces hay que repetirlo, hay que pensar, hay que hacer, un poco como decía Graciela, ¿no? En esto de estamos acompañando, somos frentistas, entendemos la complejidad de la cosa, y ahí entonces también con esa característica que tenemos los docentes, y ahí un poco la invitación también al pensamiento crítico, a la pregunta por la pregunta, al estar, al pensar, al saber que desde las bases y desde la construcción de todos los lugares donde estamos todos defendiendo la educación pública hoy en un contexto de profunda desigualdad, es un poco el camino para donde nos vamos a seguir encontrando, ¿no? Así que la invitación un poco es esa, es a seguirnos encontrando, es a resistir, es a seguir, es a socializar todas las cosas que hacemos, se hace un montón y por ahí no se conoce, y entonces es habilitar una y otra vez todos los lugares y los caminos y encuentros y mesas, como decía Eduardo, y hoy Zoom, para socializar, para escucharnos, para seguir pensando. Así que un poco eso, un aplauso para todos, y seguimos juntos, pensando, haciendo. Muchas gracias y nada, nos vemos la próxima, si les parece. Muchas gracias. Chao, gracias. Hagamos ruido también, dale, un poco de desorden. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí está. Totalmente, tanto orden de Zoom. Chau. Sí. No las clases, sonó el timbre. Está muy bien. Chau. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazos. Abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Abrazos. Nos vemos. Buenísimo, la verdad. Muy bueno. Impecable. Muchas gracias. Impecable. Gracias. Tremendo. Gracias. Muy bueno. Muy Qué bueno. bueno, Débora. Felicitaciones. Ahí, Carlos, se puede dejar de grabar. Felicitaciones, Débora. Gracias.